Hola a todos. Antes de comenzar con esta fascinante historia, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún capítulo de esta serie escalofriante. Si les gusta el contenido, compártanlo con sus amigos. Comencemos. El archivo perdido. El sol de la tarde se derramaba perezosamente a través de las ventanas polvorientas del Archivo Nacional de México, creando columnas de luz dorada que atravesaban la penumbra como centinelas silenciosos. El olor a papel viejo y tiempo estancado impregnaba el aire, mezclándose con el aroma del café ya frío que la doctora Elena Ramírez había dejado olvidado sobre la mesa de madera gastada. Sus dedos, manchados de tinta y papel antiguo, se movían metódicamente sobre los documentos. Llevaba el cabello negro recogido en un moño desprolijo, y sus gafas de montura delgada reflejaban la luz mortecina mientras examinaba cada página con la precisión de un cirujano. 15 años. 15 largos años buscando respuestas sobre la desaparición de su padre, y ahora, en este edificio que parecía suspendido en el tiempo, por fin sostenía algo concreto entre sus manos. Clasificado, Proyecto MK Ultra, rezaba el sello en tinta roja desvanecida. Elena contuvo la respiración, sintiendo como su corazón comenzaba a latir más rápido. El documento estaba fechado en 1960, el mismo año en que su padre desapareció. Sujeto 23, Dr. Francisco Ramírez, leyó en voz baja, sus palabras apenas un susurro en la quietud de la sala. Voluntario para pruebas experimentales de alteración conductual y modificación cognitiva. Sus manos temblaron ligeramente mientras continuaba leyendo. Recordó aquella última mañana con su padre, su sonrisa cansada, el beso en su frente, la promesa de volver pronto. Tenía apenas 12 años entonces, pero el recuerdo permanecía tan vívido como una fotografía recién revelada. El sonido de pasos en el pasillo la sobresaltó. Elena levantó la vista para encontrarse con don Javier, el guardia nocturno, un hombre de rostro amable y cabello cano que llevaba trabajando en el archivo tanto tiempo como ella llevaba buscando. Doctora Ramírez, llamó desde la puerta con voz suave pero firme, ya casi es hora de cerrar. Elena miró su reloj de pulsera, 7:55 de la tarde. El tiempo siempre parecía acelerar cuando estaba cerca de algo importante. 5 minutos más, don Javier, por favor, suplicó, intentando mantener la compostura a pesar de la urgencia que sentía. Estoy tan cerca. El guardia asintió con una sonrisa comprensiva. 5 minutos, ni uno más. Ya sabe cómo se pone el jefe cuando nos quedamos después de hora. Elena volvió a los documentos con renovada urgencia. Sus ojos volaban sobre las páginas mientras su mente procesaba cada detalle, locaciones, nombres, fechas. Con manos temblorosas, sacó su pequeña cámara fotográfica del maletín y comenzó a fotografiar las páginas más importantes. Base Santa Lucía, pruebas cognitivas, alteración de memoria. Coronel James Harrison. Murmuraba mientras trabajaba, construyendo en su mente un rompecabezas que llevaba década y media incompleto. Un ruido sutil, como el roce de tela contra metal, llamó su atención. Elena se detuvo, aguzando el oído. Entre las altas estanterías, las sombras parecían moverse con vida propia. Por un momento, creyó ver una figura oscura deslizarse entre los archivadores, pero cuando parpadeó, ya no había nada. El presentimiento de peligro se instaló en su estómago como un peso frío. Con movimientos deliberadamente casuales, comenzó a guardar sus pertenencias en el maletín, mezclando discretamente las copias y fotografías entre sus papeles personales. Doctora, el tiempo, llamó don Javier desde la puerta. Ya voy, respondió, cerrando el maletín con manos que luchaban por mantenerse firmes. Mientras caminaba hacia la salida, el peso de los documentos en su maletín parecía multiplicarse. Sabía, con una certeza que no podía explicar, que acababa de cruzar un punto sin retorno. Las respuestas que había buscado durante tanto tiempo comenzaban a revelarse, pero cada respuesta traía consigo nuevas y más oscuras preguntas. En el vestíbulo, don Javier la esperaba con las llaves en la mano. Encontró lo que buscaba, doctora. Elena ajustó sus gafas y esbozó una sonrisa tensa. Algo así, don Javier. Algo así. El aire fresco de la noche la recibió al salir, llevándose consigo el olor a papel viejo y secretos enterrados. Las luces de la Ciudad de México parpadeaban como estrellas caídas, y en algún lugar de la ciudad, Elena sabía, alguien más había notado su descubrimiento. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, apretando el maletín contra su pecho, no vio la sombra que se desprendió de la oscuridad y comenzó a seguirla, ni notó el sedán negro que arrancó silenciosamente al otro lado de la calle. La búsqueda de la verdad sobre su padre acababa de comenzar, y con ella, el peligro que la había estado esperando durante 15 años finalmente había despertado. Base Militar Santa Lucía, Ciudad de México. 15 de agosto de 1960, 23:45 horas.
El doctor Francisco Ramírez se detuvo frente al espejo del lavabo, estudiando las profundas ojeras que enmarcaban sus ojos cafés. El reflejo le devolvió la imagen de un hombre cambiado, más delgado, más pálido, con el pelo negro salpicado de canas prematuras. 3 meses en la base militar Santa Lucía habían dejado su huella, no solo en su rostro, sino en su alma. El sonido del intercomunicador lo sobresaltó. Doctor Ramírez, el coronel Harrison lo espera en el laboratorio 7. Voy en camino, respondió, ajustando su bata blanca y tocando instintivamente el bolsillo donde guardaba su pequeña libreta de anotaciones personales. Los pasillos subterráneos de la base eran un laberinto de túneles blancos, iluminados por fluorescentes que zumbaban constantemente. Sus pasos resonaban contra el suelo de linóleo, mezclándose con el eco distante de máquinas y el murmullo apagado de conversaciones que se filtraban a través de las puertas cerradas. Al llegar al laboratorio 7, el coronel James Harrison ya lo esperaba junto al cristal de observación. Alto, rubio, con un porte militar impecable, Harrison tenía ese tipo de presencia que llenaba la habitación. A su lado, una joven asistente tomaba notas frenéticamente. «Ah, Francisco», saludó Harrison con su característico acento estadounidense. Justo a tiempo para presenciar un momento histórico. A través del cristal, Francisco observó la sala de pruebas. Un hombre joven, que no aparentaba más de 30 años, estaba sentado en una silla metálica, conectado a varios equipos de monitoreo. Sus ojos estaban vidriosos, y un ligero temblor sacudía sus manos. Sujeto 45, explicó Harrison, consultando un expediente. Ex-militar, voluntario para la fase 3 del programa. Lleva 72 horas bajo el efecto del compuesto XJ-17. Francisco sintió un nudo en el estómago. El XJ-17 era su creación, una variante de LSD diseñada para aumentar la sugestionabilidad del sujeto. En teoría, debería facilitar la reprogramación mental sin los efectos secundarios devastadores de las primeras fórmulas. Los resultados son prometedores, continuó Harrison, señalando los monitores. La actividad cerebral muestra patrones consistentes con un estado de alta sugestionabilidad, pero mantiene funciones cognitivas básicas intactas. ¿Y los efectos secundarios?, preguntó Francisco, notando cómo el temblor en las manos del sujeto se intensificaba. Harrison sonrió, una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos azules. Insignificantes comparados con los beneficios, doctor. Imagine las posibilidades: soldados perfectamente condicionados, agentes capaces de recibir y ejecutar órdenes programadas sin cuestionamientos, personal diplomático inmune a la manipulación enemiga. Francisco observó cómo 2 técnicos entraban en la sala de pruebas. Comenzaron a realizar una serie de pruebas de respuesta condicionada. El sujeto respondía mecánicamente, como una marioneta bien entrenada. Su experiencia en neuroquímica es exactamente lo que necesitábamos, añadió Harrison, colocando una mano sobre el hombro de Francisco. Este programa cambiará el curso de la historia. Y usted, amigo mío, está en el centro de todo. Más tarde, en la soledad de su oficina, Francisco escribía en su diario personal con manos temblorosas. 15 de agosto, 1960. El experimento 37 muestra resultados prometedores en términos de control conductual, pero el costo humano es insostenible. Los sujetos mantienen funciones cognitivas básicas, sí, pero ¿a qué precio? He observado patrones de deterioro neurológico progresivo en los registros médicos de pruebas anteriores. Harrison los oculta, pero están ahí. Elena cumplirá 13 años el próximo mes. Cada vez que veo a estos voluntarios, pienso en ella. ¿Qué tipo de mundo estamos creando? ¿Podré vivir con esto? Las instalaciones van más allá de lo que imaginaba. Hay niveles subterráneos que no aparecen en los planos oficiales. Rumores de experimentos más oscuros. Debo seguir investigando, documentar todo. Si algo me sucede. Un golpe en la puerta lo interrumpió. Francisco cerró rápidamente el diario y lo ocultó en el doble fondo de su escritorio. Adelante, dijo, intentando que su voz sonara normal. La puerta se abrió revelando a David Torres, uno de los técnicos más jóvenes del programa. Su rostro normalmente alegre mostraba una palidez enfermiza. «Doctor Ramírez», susurró, cerrando la puerta tras de sí. «Necesito hablar con usted. Es sobre el sujeto 39. Creo que he descubierto algo terrible». Francisco miró el reloj en la pared, 1:15 de la mañana. La noche sería larga, y los secretos que estaba por descubrir cambiarían el curso de su vida para siempre. Ciudad de México. 23 de septiembre, 1975, 21:30 horas. El pequeño departamento de Elena Ramírez, ubicado en el tercer piso de un edificio antiguo en la colonia Roma, se había convertido en un improvisado centro de investigación.
Las paredes, antes desnudas, ahora estaban cubiertas de fotografías, documentos y mapas, todos interconectados por hilos rojos que serpenteaban como venas sobre el papel tapiz descolorido. Miguel Ángel Ortiz, periodista del diario Reforma, observaba con fascinación mientras Elena desenrollaba nuevos documentos sobre la mesa de la cocina. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a papel viejo y tinta. La luz amarillenta de una lámpara de pie proyectaba sombras dramáticas sobre sus rostros cansados. «Mira esto, Miguel», dijo Elena, extendiendo cuidadosamente las páginas fotografiadas en el archivo. Sus dedos trazaron una línea de nombres y fechas. Hay un patrón que no había notado antes. Todos los voluntarios del programa eran científicos o médicos especializados. Miguel se inclinó sobre los documentos, ajustando sus gruesas gafas de carey. A sus 35 años, ya mostraba canas prematuras, resultado de años investigando casos de personas desaparecidas durante la década de los 60. Dr. Manuel Vargas, neurocirujano, desaparecido en marzo de 1960, leyó en voz alta. Doctora Carmen Soto, psiquiatra, desaparecida en junio del mismo año. Dr. Francisco Ramírez. Se detuvo, mirando a Elena. Mi padre, completó ella, su voz apenas un susurro. Agosto de 1960. No fueron voluntarios, Miguel. Fueron seleccionados. Miguel se levantó y caminó hacia el mural en la pared. Tomó un marcador rojo y comenzó a trazar nuevas conexiones entre las fotografías. Cada uno de ellos tenía especialidades complementarias, reflexionó. Neurología, psiquiatría, farmacología. Estaban construyendo un equipo. Elena se acercó al mural, sus ojos recorriendo los rostros en las fotografías amarillentas. Pero, ¿para qué? ¿Qué era tan importante como para hacer desaparecer a los mejores científicos del país? Tal vez la pregunta no es qué, sino quién, respondió Miguel, señalando una serie de documentos. Todos los archivos tienen una firma en común, Coronel James Harrison, Departamento de Operaciones Especiales. El sonido del teléfono cortó el aire como un cuchillo. Elena y Miguel intercambiaron miradas. Nadie llamaba a esa hora. Elena se acercó lentamente al teléfono, que continuaba sonando con insistencia. Su mano tembló ligeramente al levantar el auricular. «Diga». Un silencio estático llenó la línea por varios segundos. Luego, una voz distorsionada electrónicamente quebró el silencio. «Doctora Ramírez, está removiendo tierras peligrosas». Elena apretó el auricular con fuerza. Miguel se acercó, intentando escuchar. «¿Quién habla?» Su padre intentó detenerlos y pagó el precio, continuó la voz. «Hay cosas que deben permanecer enterradas». «¿Qué sabe de mi padre?» Elena sintió que su corazón latía con fuerza. «Está vivo». Una risa metálica resonó en la línea. «Las respuestas que busca están más cerca de lo que cree, doctora. Pero cada respuesta tiene un precio. ¿Está dispuesta a pagarlo?» «¿Qué quiere decir? ¿Quién es usted?» «Busque el archivo del Proyecto Fénix. Y doctora, tenga cuidado con quien confía». La línea murió con un clic seco. Elena permaneció inmóvil, el auricular aún presionado contra su oreja, mientras Miguel la observaba con preocupación. «¿Elena? ¿Qué dijeron?» Ella colgó lentamente el teléfono y se dirigió a su escritorio. Con manos temblorosas, abrió el cajón inferior y sacó una carpeta desgastada. «Mi padre mencionó algo en sus últimas cartas», dijo, hojeando los papeles. «Una referencia críptica. Aquí está». Sacó una hoja amarillenta y leyó. «El Fénix se eleva de sus cenizas, pero algunos secretos deberían permanecer en ellas». Miguel se acercó a la ventana y observó la calle. Un sedán negro estaba estacionado en la esquina, sus faros apagados. «No estamos solos en esto, Elena», dijo sin voltear. «Alguien más está moviendo los hilos». Elena se unió a él en la ventana. El sedán arrancó silenciosamente y desapareció en la noche. «Mi padre lo sabía», murmuró. «Sabía que esto pasaría. Por eso dejó pistas, migajas de pan para que la siguiera». «¿Y ahora qué?». Elena regresó al mural y clavó una nueva nota en el centro: Proyecto Fénix. «Ahora», dijo con determinación, «seguimos el rastro. Pero primero, necesitamos proteger esta información. Si algo nos pasa». «No digas eso», interrumpió Miguel. «Si algo nos pasa», insistió ella, «alguien más debe conocer la verdad». El reloj de pared marcó las 22:15. En algún lugar de la ciudad, las piezas de un rompecabezas mortal comenzaban a moverse. La carrera contra el tiempo había comenzado, y la verdad, como el Fénix, estaba a punto de elevarse de sus cenizas. Los supervivientes. Puebla, México.
25 de septiembre, 1975, 15:45 horas. El asilo San Rafael se alzaba como una reliquia de otra época en las afueras de Puebla. Sus muros de cantera rosa, desgastados por décadas de lluvia y sol, ocultaban historias que pocos se atrevían a contar. El jardín, otrora elegante, ahora lucía tan abandonado como algunos de sus residentes. Elena y Miguel atravesaron la reja oxidada, que protestó con un chirrido lastimero. Una monja anciana regaba plantas marchitas, tarareando una melodía olvidada. El aire olía a medicamentos y a tiempo estancado. ¿Estás seguro de que es aquí?, susurró Elena, ajustando su bolso donde guardaba la grabadora. Miguel asintió, consultando sus notas. Roberto Suárez. Internado en 1965 después de un colapso mental. Según mis fuentes, fue el último en ver a tu padre con vida. La hermana María de los Ángeles los recibió en un despacho pequeño, donde el crucifijo en la pared parecía observarlos con recelo. El señor Suárez rara vez recibe visitas, explicó la monja, hojeando un expediente amarillento. Y hay días en que no está del todo presente con nosotros. Somos familia, mintió Miguel con suavidad. Acabamos de enterarnos de su estado. La monja los estudió por un momento, sus ojos sabios evaluando la mentira. Finalmente, suspiró. 5 minutos. No lo alteren demasiado. Los condujo por un pasillo largo, donde el eco de sus pasos se mezclaba con murmullos lejanos y el ocasional grito ahogado. Se detuvieron frente a una puerta marcada con el número 23. Una cosa más, advirtió la monja. A veces habla de cosas perturbadoras. Experimentos, voces en su cabeza. Son solo delirios, por supuesto. Elena y Miguel intercambiaron una mirada significativa. La habitación era pequeña pero limpia. Roberto Suárez estaba sentado junto a la ventana, su mirada perdida en el jardín. A sus 50 años, su cabello era completamente blanco, y sus manos no dejaban de temblar. Señor Suárez, llamó Elena suavemente. Roberto giró lentamente la cabeza. Sus ojos, de un azul desvaído, se enfocaron en ella con una claridad repentina. «Te pareces a él», dijo con voz ronca. «A Francisco. Los mismos ojos». Elena contuvo la respiración. Miguel discretamente encendió la grabadora en su bolsillo. «Conoció a mi padre». Una sonrisa triste cruzó el rostro de Roberto. Las voces nunca se detienen. ¿Las oyes? Susurran secretos, secretos que deberían permanecer enterrados. Se levantó con dificultad y caminó hacia un pequeño escritorio. Sus movimientos eran espasmódicos, como si cada paso requiriera un esfuerzo consciente. Tu padre, él era diferente. No quería poder, quería la verdad. Roberto abrió un cajón y sacó un cuaderno desgastado. Los demás, Harrison, Peterson, González, ellos querían crear soldados perfectos. Asesinos sin memoria, sin remordimientos. ¿Qué le hicieron?, preguntó Miguel, acercándose. Roberto se estremeció. Drogas, luces, sonidos. Te desmontan como un reloj, pieza por pieza, y luego te vuelven a armar. Pero algunas piezas nunca vuelven a encajar. Elena se arrodilló junto a su silla. Señor Suárez, necesito saber, ¿dónde está mi padre ahora? Los ojos de Roberto se llenaron de lágrimas. El complejo Águila, bajo tierra, donde los gritos no se escuchan. Tu padre descubrió algo grande. No solo eran los experimentos aquí. Había conexiones, otros países, otros programas. El proyecto Fénix, aventuró Elena. Roberto se tensó visiblemente. Su temblor se intensificó. No debería saber ese nombre. Ellos vendrán ahora. ¿Quiénes vendrán? Los hombres sin rostro. Los que vigilan. Los que... Un ruido en el pasillo lo interrumpió. Roberto se encogió en su silla, súbitamente aterrorizado. Ya están aquí, susurró. Siempre están aquí. La puerta se abrió. La hermana María de los Ángeles apareció con expresión severa. El tiempo se acabó. Elena intentó protestar, pero Roberto ya se había cerrado completamente, su mirada nuevamente perdida en el jardín. Mientras salían del asilo, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo los muros de cantera de un rojo sangre. Miguel reprodujo discretamente la grabación, asegurándose de que todo hubiera quedado registrado. ¿Crees que dice la verdad?, preguntó. Elena observó las ventanas del asilo, donde otras figuras solitarias miraban al vacío, cada una con sus propios secretos enterrados. Las cicatrices en sus sienes, respondió. Son idénticas a las que vi en las fotografías del archivo.
Esto es real, Miguel. Y mi padre. Está vivo, completó él. Y si lo que dice Suárez es cierto, lo tienen en ese complejo Águila. Un viento frío sopló desde las montañas, trayendo consigo el aroma a tierra mojada y secretos por descubrir. En la distancia, nubes de tormenta se acumulaban, presagiando la tempestad que se avecinaba. Necesitamos encontrar ese complejo, dijo Elena, apretando el cuaderno que Roberto le había entregado discretamente. Antes de que sea demasiado tarde. Mientras se alejaban, no notaron la figura que los observaba desde una ventana del tercer piso, ni el teléfono que sonaba en la oficina de la hermana María de Los Ángeles, ni la voz distorsionada que simplemente diría, están en camino. El infiltrado. Ciudad de México. 27 de septiembre, 1975, 23:15 horas. La lluvia caía implacable sobre el Café La Habana, un establecimiento legendario en el centro de la ciudad donde, según decían, se habían gestado revoluciones entre tazas de café y conversaciones susurradas. A esta hora de la noche, el local estaba casi vacío, salvo por algunos parroquianos habituales y un hombre solitario en la esquina más oscura. Elena entró sacudiendo su paraguas, el agua goteando de su impermeable. Sus ojos recorrieron el lugar hasta encontrar la señal acordada, una taza de café volcada sobre el periódico del día. El hombre ni siquiera levantó la vista cuando ella se sentó frente a él. Carlos Mendoza, dijo ella en voz baja. O al menos ese es el nombre que usa ahora. El hombre sonrió levemente, sus ojos oscuros estudiándola con intensidad. Tendría unos 40 años, con un rostro que podría perderse en cualquier multitud, excepto por una cicatriz casi imperceptible que cruzaba su ceja izquierda. Doctora Ramírez, respondió con voz suave. Se parece mucho a su padre. El camarero se acercó. Elena pidió un café negro. Carlos esperó a que el hombre se alejara antes de continuar. Trabajé con Francisco, dijo, sacando un cigarrillo. La llama del encendedor iluminó brevemente sus facciones angulosas. Era un buen hombre. Demasiado bueno para lo que estábamos haciendo. ¿Por qué me contactó?, preguntó Elena, observando cómo el humo del cigarrillo se elevaba en espirales hacia el ventilador del techo. Carlos se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. Harrison sigue activo. El proyecto nunca terminó realmente, solo se trasladó. Su padre, él descubrió algo más grande, una red que conecta experimentos similares en toda América Latina. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con sus ropas húmedas. Roberto Suárez mencionó algo similar. Ah, Suárez. Carlos exhaló una bocanada de humo. Uno de los primeros en ver la verdadera cara del proyecto. ¿Sabe por qué terminó en ese asilo? Elena negó con la cabeza. Porque vio demasiado. Los experimentos en el complejo Águila iban más allá del control mental. Estaban intentando crear algo nuevo. Algo que cambiaría la naturaleza misma de la conciencia humana. El camarero regresó con el café. Elena esperó a que se alejara antes de sacar el cuaderno de Roberto del bolso. ¿Por qué me ayuda?, preguntó mientras lo deslizaba sobre la mesa. ¿Qué gana con esto? Carlos tomó el cuaderno con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. Sus ojos se suavizaron por un momento. Porque su padre me salvó la vida, respondió después de un largo silencio. Y me hizo prometer que si algo le pasaba, protegería a su hija. Abrió el cuaderno en una página específica y lo giró hacia ella. Estos números son coordenadas. Su padre las codificó en las cartas que le enviaba. Cada referencia aparentemente inocente a lugares de su infancia era parte de un mapa. ¿Un mapa hacia qué? Hacia la verdad. Carlos sacó un sobre de su chaqueta. Harrison tiene una red de instalaciones secretas. El complejo Águila es solo una de ellas. Pero hay más, en Chile, Argentina, Brasil, todos conectados por algo llamado Protocolo Fénix. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había fotografías, instalaciones militares ocultas, documentos clasificados, rostros familiares en contextos siniestros. ¿Mi padre está vivo? La pregunta que había estado conteniendo finalmente escapó de sus labios. Carlos apagó su cigarrillo con deliberada lentitud. Sí, pero el hombre que conoció, puede que ya no exista. Un trueno retumbó en la distancia. La lluvia arreciaba contra los cristales del café. Necesito su ayuda, dijo Elena, guardando el sobre, para entrar al complejo Águila. Es un suicidio, respondió Carlos, aunque sus ojos brillaron con algo parecido a la admiración. La seguridad es impenetrable. Tengo un plan. Y tengo a Miguel. El periodista, Carlos sonrió con ironía. Sí, lo sé todo sobre él. También sé que tiene una copia de seguridad de toda la investigación guardada en la caja fuerte de su editor. Elena se tensó.
¿Cómo? Es mi trabajo saber cosas, doctora. Carlos se levantó, dejando dinero sobre la mesa. Mañana a medianoche. Traiga a Miguel al viejo cine abandonado en la calle Donceles. Y doctora. Sí. No confíe en nadie más. Ni siquiera en mí. Carlos se perdió en la noche lluviosa, dejando a Elena con el café frío y 1.000.000 de preguntas nuevas. En su bolso, las fotografías parecían quemar con el peso de sus secretos. Afuera, la Ciudad de México se ahogaba en la tormenta, sus luces difuminadas por la cortina de agua, como si la ciudad misma intentara ocultar los secretos que acechaban en sus sombras. En algún lugar de esa noche tormentosa, el tablero se preparaba para la siguiente jugada, y Elena sabía que las piezas estaban en movimiento. La partida final estaba a punto de comenzar. La traición. Base secreta Complejo Águila. 28 de septiembre, 1975, 2:30 horas. La noche se cernía sobre el desierto mexicano como un manto de terciopelo negro, salpicado por estrellas que parecían observar en silencio la escena que estaba a punto de desarrollarse. El complejo Águila, oculto bajo una fachada de instalación militar abandonada, palpitaba con una vida secreta que solo unos pocos conocían. Elena, Miguel y Carlos se arrastraban por el perímetro exterior, sus siluetas apenas visibles contra la oscuridad del terreno desértico. El plan parecía simple. Carlos, usando sus credenciales de agente infiltrado, los introduciría como parte de una inspección rutinaria. La realidad, como siempre, resultaría mucho más compleja. Recuerden, susurró Carlos mientras se acercaban a la entrada de servicio, una vez dentro, tenemos 20 minutos antes del cambio de guardia. Los archivos deberían estar en el nivel subterráneo 2, sección D. Elena ajustó el pequeño bolso donde llevaba su cámara y una libreta. Miguel, normalmente locuaz, mantenía un silencio tenso, sus ojos escaneando constantemente los alrededores. La puerta se abrió con un zumbido electrónico después de que Carlos pasara su tarjeta. El interior era un laberinto de pasillos blancos, iluminados por luces fluorescentes que zumbaban monótonamente. El aire acondicionado soplaba un aire frío que olía a desinfectante y metal. Por aquí, indicó Carlos, guiándolos a través de corredores aparentemente idénticos. Descendieron por escaleras de emergencia, evitando los elevadores principales. Cada nivel los llevaba más profundo bajo tierra, y Elena no pudo evitar pensar en todas las personas que habían bajado por estas mismas escaleras, algunos para no volver jamás. El nivel subterráneo 2 era diferente. Las paredes, antes blancas e inmaculadas, mostraban signos de antigüedad, manchas de humedad, pintura descascarada, tubos expuestos que goteaban condensación. Los archivos deberían estar después del siguiente corredor, murmuró Carlos, consultando su reloj. Quedan 12 minutos. El archivo era una sala grande, llena de gabinetes metálicos que se extendían hasta el techo. El aire estaba cargado de polvo y secretos antiguos. Esto es. Elena se detuvo a mitad de frase, sus ojos adaptándose a la penumbra. Es mucho más grande de lo que esperaba. Miguel comenzó a fotografiar sistemáticamente los documentos que encontraban, mientras Elena buscaba cualquier referencia al proyecto Fénix o a su padre. Elena, llamó Miguel en voz baja. Mira esto. Sostenía una carpeta marcada con un símbolo que ella reconoció del cuaderno de Roberto, un águila estilizada devorando una serpiente, pero la serpiente tenía forma de ADN. El protocolo genético, leyó Elena. No solo estaban manipulando mentes. Estaban intentando crear algo nuevo, completó Carlos, su voz sonando extrañamente distante. Una nueva forma de humanidad. Elena se giró para mirarlo y notó algo diferente en su postura. Ya no era el aliado cauteloso de antes, ahora parecía más alto, más amenazante. Carlos, ¿qué está pasando? Tu padre está vivo, dijo él, sacando un arma con silenciador. Y yo lo mantengo así. Miguel reaccionó instintivamente, pero no fue lo suficientemente rápido. El dardo tranquilizante lo alcanzó en el cuello, y cayó pesadamente entre los archivadores. Miguel. Elena intentó correr hacia él, pero Carlos la detuvo. No está muerto, explicó con una calma perturbadora. Aún lo necesitamos. Al igual que te necesitamos a ti. Las alarmas comenzaron a sonar, un aullido distante que parecía venir de todas partes y de ninguna. ¿Por qué?, preguntó Elena, retrocediendo lentamente. Dijiste que mi padre te había salvado. Y lo hizo, respondió Carlos, sus ojos ahora fríos como el hielo. Me salvó convirtiéndome en algo más. Algo mejor. El proyecto Fénix no es solo un experimento, Elena. Es el futuro. Elena corrió. Sus pasos resonaban en los pasillos mientras las luces parpadeaban, transformando el complejo en una pesadilla estroboscópica. Detrás de ella,
Podía escuchar a Carlos hablar por radio. Objetivo en movimiento. Dirección nivel B3. Activen el protocolo contención. Los pasillos parecían cambiar y retorcerse, como si el complejo mismo estuviera vivo y quisiera atraparla. En algún lugar, una puerta se cerró herméticamente. Luego otra. Y otra. Elena se encontró en un corredor sin salida, jadeando, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. La única puerta disponible tenía un número familiar, 23. La abrió sin pensar, y lo que encontró dentro cambiaría su vida para siempre. En una celda especialmente acondicionada, rodeado de monitores y equipos médicos, un hombre levantó la vista. 15 años habían pasado, pero Elena reconocería esos ojos en cualquier parte. Papá. Francisco Ramírez, más delgado y canoso pero indudablemente vivo, la miró con una mezcla de horror y reconocimiento. Elena, no deberías estar aquí. Nadie debería estar aquí. Los pasos de Carlos se acercaban por el pasillo, metódicos, inevitables. El tiempo se había acabado, last edited el despertar. Complejo Águila, nivel subterráneo 3. 28 de septiembre, 1975, 3:15 horas. El tiempo parecía haberse detenido en la celda 23. Elena observaba a su padre, buscando en ese rostro demacrado los rasgos del hombre que recordaba. Francisco Ramírez estaba más delgado, su pelo completamente cano, pero sus ojos seguían siendo los mismos que la miraban con amor cada mañana antes de partir al trabajo, hace 15 años. Elena. Su voz sonaba ronca, como si llevara mucho tiempo sin usarla. Mi pequeña, has crecido tanto. Los pasos de Carlos resonaban cada vez más cerca en el pasillo. Elena buscó frenéticamente una salida, pero la única puerta era por la que había entrado. Papá, tenemos que salir de aquí, susurró urgentemente, acercándose a los equipos médicos que rodeaban a su padre. Miguel está. No pueden salir, la voz de Carlos llegó desde la puerta. Nadie sale del complejo Águila sin autorización del coronel Harrison. Elena se giró para enfrentarlo. Carlos mantenía su arma en alto, pero había algo diferente en su postura, una rigidez antinatural. Harrison apareció detrás de él, tan impecable como en las fotografías de los años 60, apenas envejecido. La familia reunida, sonrió, sus ojos azules brillando con una intensidad febril. Justo a tiempo para la fase final. Fase final, Elena dio un paso protector hacia su padre. El proyecto Fénix, explicó Harrison, entrando en la habitación. La culminación de décadas de investigación. Tu padre fue instrumental en su desarrollo, aunque no siempre fue cooperativo. Francisco se levantó lentamente de la cama, los cables y sensores desprendiéndose de su cuerpo. Elena no tiene nada que ver con esto, James. Déjala ir. Al contrario, Harrison sacó un pequeño control remoto de su bolsillo. Tiene todo que ver. La genética, doctora Ramírez, juega un papel crucial en nuestro trabajo. Y usted es la hija de nuestro mejor sujeto. Elena notó que su padre se tensaba visiblemente. ¿Qué le han hecho? Lo mejoramos, respondió Harrison con orgullo. ¿Cómo mejoramos a Carlos y a otros? El control mental era solo el principio. Imagina soldados que no solo siguen órdenes, sino que pueden transformarse, adaptarse, evolucionar según las necesidades de la misión. Son monstruos, escupió Elena. Somos el futuro, corrigió Harrison. Y ahora, una demostración. Protocolo Fénix activado. Presionó un botón en el control remoto. Francisco se estremeció violentamente, sus ojos dilatándose. Papá. Elimina a la intrusa, ordenó Harrison. Francisco dio un paso hacia Elena, sus movimientos mecánicos. Pero algo estaba mal. Su cuerpo temblaba, luchando contra sí mismo. No, gruñó Francisco, su voz distorsionada por el esfuerzo. No, mi hija. Imposible. Harrison presionó repetidamente el botón. El condicionamiento es perfecto. El amor, jadeó Francisco, cada palabra una batalla, es más fuerte que tu ciencia, James. Con un grito desgarrador, Francisco se lanzó contra Harrison. El control remoto cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Carlos levantó su arma, pero dudó, su propio condicionamiento entrando en conflicto. Elena aprovechó el caos para correr hacia la puerta, pero se detuvo al escuchar disparos. Se giró para ver a Miguel en la entrada, sosteniendo un arma robada, el efecto del tranquilizante aún visible en su rostro pálido. Elena, agáchate. Los siguientes momentos fueron un caos de disparos, gritos y alarmas. Las luces parpadeaban violentamente, transformando la escena en una película estroboscópica de pesadilla.
Francisco tenía a Harrison contra la pared, sus manos en la garganta del coronel. 15 años, gruñía. 15 años de experimentos, de dolor, de separación. Somos el futuro, jadeó Harrison. No, respondió Francisco. Somos humanos. Con un movimiento brutal, Francisco golpeó la cabeza de Harrison contra la pared, dejándolo inconsciente. Carlos, mientras tanto, había caído de rodillas, su mente un campo de batalla entre su programación y su humanidad. Elena. Llamó Francisco, tambaleándose. Los archivos, el nivel B4. Hay que destruirlo todo. Papá. Ve, yo me encargo de Harrison. Miguel apareció junto a ella, cojeando pero determinado. Encontré los explosivos en el almacén de seguridad. Podemos volar todo el complejo. No sin mi padre. Francisco tecleaba frenéticamente en una computadora cercana. Estoy liberando a los otros sujetos de prueba. Elena, escúchame, tienes 10 minutos para llegar a la superficie. ¿Recuerdas el código que te enseñé de niña? El código de emergencia familiar, asintió ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Úsalo en el elevador principal. Te llevará directo arriba. Ven con nosotros. No puedo, Francisco sonrió tristemente. El protocolo Fénix está integrado en mi ADN. Soy un peligro, pero puedo asegurarme de que todo esto termina aquí. Las alarmas sonaban cada vez más fuerte. Por los pasillos, se escuchaban gritos y pasos apresurados, los otros sujetos de prueba, liberados y desorientados. Te quiero, Elena. Francisco abrazó a su hija por última vez. Ahora ve. Corre. Elena y Miguel corrieron hacia el elevador principal, mientras tras ellos, el complejo Águila comenzaba a desmoronarse bajo el peso de sus propios secretos. El tiempo se agotaba, y el Fénix estaba a punto de arder. Ciudad de México. 15 de enero, 1976, 10:30 horas. La sala de prensa del diario Reforma estaba abarrotada. Periodistas nacionales e internacionales se apretujaban, sus cámaras y micrófonos apuntando hacia el podio donde Miguel Ángel Ortiz se preparaba para la conferencia más importante de su carrera. Elena Ramírez, sentada en primera fila, apretaba contra su pecho una carpeta roja marcada como Proyecto MK Ultra, la verdad final. Habían pasado casi 4 meses desde aquella noche en el complejo Águila. 4 meses de investigación incesante, de juntar pruebas, de proteger testigos. 4 meses de pesadillas donde las explosiones y los gritos se mezclaban con el último abrazo de su padre. Miguel se aclaró la garganta frente al micrófono. Hace 15 años, comenzó, un grupo de científicos mexicanos desapareció sin dejar rastro. Hoy, finalmente, podemos contar su historia. Las pantallas detrás de él mostraron fotografías, rostros jóvenes, brillantes, llenos de esperanza. Francisco Ramírez sonreía desde una de ellas, sosteniendo un premio de investigación. El proyecto MK Ultra no fue solo un experimento estadounidense, continuó Miguel. Fue una conspiración internacional que se extendió por toda América Latina. Bajo la fachada de investigación militar, se realizaron experimentos inhumanos en nombre del progreso y la seguridad nacional. Elena observó cómo los periodistas tomaban notas frenéticamente. En la parte trasera de la sala, notó la presencia de Roberto Suárez, ahora recuperado y listo para testificar. A su lado, otros supervivientes del programa esperaban su turno para contar sus historias. Los documentos que presentaremos hoy, Miguel sostuvo en alto una carpeta, demuestran la existencia de una red de instalaciones secretas. El complejo Águila, ahora destruido, era solo una pieza de un rompecabezas mayor. Las imágenes cambiaron, mostrando los restos del complejo, un cráter en el desierto, equipos carbonizados, archivos rescatados de las cenizas. El coronel James Harrison y varios oficiales de alto rango han sido arrestados, anunció Miguel. Las investigaciones continúan en otros países. Pero el verdadero héroe de esta historia. Su voz se quebró ligeramente. Elena sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. El verdadero héroe es el doctor Francisco Ramírez, quien sacrificó 15 años de su vida, y finalmente su vida misma, para exponer la verdad y proteger a la humanidad de un futuro oscuro. En un pequeño hospital privado en las afueras de la ciudad, un hombre observaba la conferencia de prensa en un televisor antiguo. Su cabello blanco y su rostro quemado lo hacían irreconocible, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Francisco Ramírez había sobrevivido, aunque el mundo debía pensar lo contrario. El fuego que destruyó el complejo Águila también había destruido el protocolo Fénix en su ADN, liberándolo de su prisión mental pero dejándolo marcado para siempre.
Elena lo visitaba en secreto, trayendo noticias del mundo exterior. Le contaba sobre los avances de la investigación, sobre cómo cada día más personas se atrevían a hablar, a contar sus historias. ¿Valió la pena?, le había preguntado ella en su última visita. Francisco, mirando por la ventana del hospital hacia la ciudad que se extendía bajo el sol de la mañana, había sonreído. La verdad siempre vale la pena, mi niña. De vuelta en la conferencia de prensa, Miguel llegaba al final de su presentación. Pero esta no es solo una historia de horror y conspiración, dijo. Es una historia de resistencia humana, de amor paternal, de la fuerza del espíritu humano frente a la opresión y la deshumanización. Elena se levantó y se unió a él en el podio. Su voz, clara y firme, resonó en la sala. Mi padre me enseñó que la ciencia debe servir a la humanidad, no controlarla. Que el conocimiento sin ética es más peligroso que la ignorancia. Hoy, honramos su memoria y la de todos los que lucharon contra la oscuridad. Los flashes de las cámaras iluminaban la sala como relámpagos. En la parte trasera, Carlos Mendoza, ahora libre de su programación pero cargando el peso de sus acciones, observaba en silencio. Su testimonio sería crucial en los juicios venideros. Hay más trabajo por hacer, continuó Elena. Otros programas, otros países, otras víctimas que necesitan justicia. Pero hoy, la verdad comienza a salir a la luz. Miguel desplegó un mapa de América Latina, marcado con puntos rojos que indicaban instalaciones similares al complejo Águila. Esta es solo la primera página, concluyó. La lucha por la verdad y la justicia continúa. Mientras los periodistas se abalanzaban con preguntas, Elena miró hacia la ventana. El sol brillaba sobre la Ciudad de México, sus rayos penetrando la niebla de secretos que había cubierto la ciudad durante tanto tiempo. En su bolsillo, llevaba una nota de su padre, rescatada de las ruinas del complejo. El fénix renace de sus cenizas, pero esta vez renaceremos hacia la luz, no hacia las sombras. La verdad, como el sol, finalmente había comenzado a brillar. Fin.